seguimos en Claramente Claro y seguimos en el espacio de las entrevistas personales antes de comenzar la tertulia. Con nosotros tenemos a Íñigo Fernández. Íñigo es uno de esas personas que lleva tiempo en la política y que tiene mucha experiencia, aunque sea muy joven, ¿no? Pero que nos pueden contar muchas cosas, sobre todo, como digo, de la política regional, la política de Cantabria. Íñigo, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal estamos? No tan joven. Eres un muchacho. ¿Qué más quisiera? Eres un muchacho. ¿Qué tal? Estoy acordando que el otro día leí en una cita de no sé qué diálogo, de no sé qué libro de Dostoyevsky. Entonces decía, discutieron dos y uno le dijo: ¿es usted un joven cobarde? Y le contestó: no tan joven. Sí, sin querer negar otras cosas. Tú eres de Santoña. Háblanos un poco. ¿Quién es Íñigo Fernández? Ni lo sé. En fin. Sí, yo soy de Santoña. Creo que es de las cosas que tengo claro. ¿Y quién es Íñigo Fernández? Pues bueno, pues una persona que estudió periodismo, yo creo que casi por casualidad. ¿En Bilbao? En Bilbao, que empecé a trabajar muy joven en el diario Montañés, que cuando llevaba muy poco tiempo trabajando comprendí que había nacido para ese trabajo y que no podía haber trabajado en otra cosa más que en esa. Es decir, aquello que empezó casi por casualidad acabó siendo una vocación muy fuerte, y que en un momento dado de la vida, pues por mediación de un amigo, me embarcó en una lista municipal en el Ayuntamiento de Santoña. Estamos hablando del año 90 y algo. 99. Y tenía 20 y tantos años. Y bueno, entré al ayuntamiento y bueno, pues luego te vas metiendo también en esto de la política. Fui concejal 8 años. Después dejé todo, además de manera radical. Quería volver a trabajar, quería volver al oficio. Quería sobre todo volver a escribir y dejé la política para siempre. Pero bueno, pues en el año 2011, mes y medio antes de las elecciones, me llamaron para incorporarme a la candidatura regional del Partido Popular. Y bueno, me pareció muy bonito. Entré en el Parlamento, estuve 4 años. Cuando llegaron las elecciones, perdí el escaño, me volví a trabajar y hace... pues ahora mismo un año, porque se debió al nombramiento de Íñigo de la Serna como ministro de Fomento, que renunció a su escaño en el Parlamento, corrió la lista y yo entré en el Parlamento. O sea que digamos que en esta etapa llevo un año. ¿La política ha cambiado mucho desde que empezaste en ella? ¿O la política siempre es la misma, lo que cambia son las personas? Bueno, yo creo que las personas condicionan la política. Y normalmente se producen dinámicas políticas que tienen que ver con el tipo de relaciones personales que se traban durante una etapa concreta, por ejemplo, en una corporación. Si las relaciones personales entre el grupo de concejales que forman una corporación, normalmente cuando entras en la política no estás 4 años, estás más años, 8, 12, sobre todo en los ayuntamientos, pues son periodos de 10 años, de 12 años o de 16, el tipo de relaciones personales que se traban entre las personas que forman esa corporación de unos partidos y de otros condiciona la manera de hacer política en esa etapa. En ocasiones yo creo que es muy bueno que haya renovaciones completas, pues para empezar de cero. Creo que hace mucho daño a la política el que haya gente que se instale permanentemente en los cargos. Yo creo que a la política hay que ir siempre con billete de ida y vuelta y tener en la cabeza que en la política estás de paso, que estás unos años, estás una etapa de tu vida, y que es muy bueno tener en la cabeza que en la vida hay que hacer más cosas, y también es muy bueno tener en la cabeza que uno mismo no puede tener una vocación de permanencia absoluta en los cargos políticos. Hay que saber comprender que eso se tiene que renovar cada cierto tiempo y que eso ayude a cambiar dinámicas. A veces se dice, no sé qué persona, no sé qué alcalde, que lleva, si vale o no vale. Puede ocurrir que tú hayas sido muy útil a tu pueblo en una etapa concreta y en otra etapa ser un problema. Ser un estorbo, sí. Y a lo mejor has sido un excelente alcalde durante 12 años
pero llega un momento en que lo bueno es que lo dejes y entre otro. Para no irnos muy atrás, ¿cómo recuerdas la legislatura 2011-2015? Fue muy complicada. Bueno, fue muy dura. Fue muy dura porque España tuvo una etapa de prosperidad muy fuerte, que yo creo que viene a coincidir con los 8 años de mandato de José María Aznar. Probablemente arrancó un poquito antes, hubo una crisis muy fuerte hacia el año 91-92, que se desata lo que son las cosas, se desata con la invasión de Kuwait por parte de Irak, la subida de los precios del petróleo, una recesión económica universal. Durante 3-4 años hubo una crisis económica muy fuerte, coincidió con la etapa final de los gobiernos de Felipe González, la crisis y la corrupción hizo al Partido Socialista perder aquellas elecciones, pero en la última etapa empezó a recuperarse un poco la economía y yo creo que con Aznar España se liberalizó, se hicieron reformas y hubo una gran prosperidad. Y después de salir Aznar del gobierno y entrar Rodríguez Zapatero, los primeros años, digamos, que esa máquina que venía funcionando siguió. Pero 2007-2008 la economía empezó a agotarse, la economía española, y en 2008 la recesión universal internacional fue durísima. ¿Qué ocurre? Que otros países, cuando en 2008 estalló aquella burbuja financiera, la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos, etc., hubo muchos países que se prepararon para lo que se veía venir. Y en España tuvimos un presidente que fue Rodríguez Zapatero, que lejos de preparar al país para esa situación, lo que hizo fue no querer verlo. Y yo creo que por eso la crisis en España fue mucho más dura. Esa crisis fue económica a todos los niveles, afectó a muchísimas empresas, a muchísimas familias. Hubo años demoledores, ¿no? Por ejemplo, en 2008 se fueron al paro 800.000 personas en España. En 2009 se fueron al paro 1.200.000 personas. Entonces, eso ha provocado, o provocó en su día, un hundimiento de la economía del país y un hundimiento de las cuentas de las administraciones públicas, porque no se generaba ningún ingreso. No había ninguna actividad económica y no se generaba ningún ingreso. Entonces, la sociedad que quería que las administraciones recuperaran el pulso económico del país, pero al mismo tiempo mantuvieran todo el catálogo de servicios sociales, educación, sanidad, etc., todo, mantenerlo todo, cuando los ingresos habían caído, bueno, pues hasta en porcentajes de 70.000 millones de euros en España. Bien, todo eso, digamos que el momento más duro de la crisis, del hundimiento de la economía, son los años 2008, 2009 hasta 2012, pero en las cuentas de las administraciones públicas ese efecto fue un poquito más retrasado y vino a coincidir con la legislatura autonómica 2011-2015. Yo creo que cualquier cargo público que haya estado en cualquier comunidad autónoma en ese periodo o en cualquier ayuntamiento sabe que fueron años muy complicados y a nosotros nos tocó de lleno tener que hacer auténticos malabarismos para sostener en pie el estado del bienestar con una caída tan fuerte de los ingresos, y hasta tanto llegaba la recuperación económica que ya parece que es incuestionable. Entonces, bueno, esos años fueron muy malos y yo creo que por eso el Partido Popular, que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2011, la perdió en 2015, porque aunque la recuperación económica empezó en 2014, pues sus efectos no se llegaron a percibir con claridad todavía hasta un poco más tarde. Yo recuerdo además aquella época, 2011-2015, diversas entrevistas de consejeros, gente con responsabilidad política en el gobierno, de Ignacio Diego, pues que siempre era lo mismo, ¿no? Más exigencias de Madrid, quizás más, pues no se puede mandar tanto dinero, los números no salían. Bueno, España tenía un déficit público del 10% del Producto Interior Bruto, era una cosa, es decir, España estaba al borde de la suspensión de pagos, lo estuvo en mayo de 2010 y lo mantuvo hasta bien avanzado 2012, es decir, España estaba completamente endeudada. La deuda del país, o sea, la deuda de las administraciones públicas, la deuda de las empresas y la deuda de las familias equivalía a 3 veces el PIB, a 3 veces la producción de todo el conjunto de cosas que se producen en un país durante un año. Entonces, es decir, era auténticamente una situación, bueno, que podía habernos conducido, y yo creo que este fue el gran
el gran éxito de esos años, con todos los sacrificios que todo el mundo tuvo que hacer, podía habernos conducido perfectamente a la intervención económica del país y a un rescate. Entonces, es verdad que hubo problemas, que hubo que hacer recortes, ajustes, recortes, llámalo recortes, problema. Hubo que hacerlos, pero se salvó la independencia económica del país y se consiguieron sanear medianamente las cuentas de las administraciones públicas, retomar el pulso de la economía y volver a crecer. Los países que no fueron capaces de hacer ese esfuerzo por sí mismos y se vieron sometidos a un rescate, pues lo han pasado muchísimo peor y algunos todavía siguen instalados en eso. Miremos a Grecia. Grecia siguen hundidos 10 años después. Yo creo que España hizo los deberes, la gente se apretó el cinturón, hubo dificultades, hubo muchas familias que lo pasaron muy mal, eso es cierto, pero bueno, a última hora hemos encontrado la luz al final del túnel. Y yo creo que ahora estamos saliendo porque la economía de España crece en el entorno del 3%, sigue habiendo mucha gente en paro, sigue habiendo mucha gente con salarios muy bajos, que es un tema que yo espero que a medida que va bajando el número de parados y digamos que hay menos bolsas de gente sin nada, pues entonces irán... Es decir, ese problema se va reduciendo, pero también eso tiene que incidir en que los salarios de quienes están trabajando vayan subiendo y vayan recuperándose. Yo creo que estamos recuperando la normalidad. Lo que pasa es que un país se te hunde en 2 años y tardas 10 en levantarte. Volviendo para Cantabria, hablando un poco más de nuestra región, ¿cómo ves a Cantabria? ¿Cómo ves a nuestra región? Bueno, yo creo que Cantabria... Yo creo que estamos hablando de que venimos de una crisis tremenda y que el conjunto de la economía del país está saliendo. Y también Cantabria, porque lógicamente nunca ocurre que la economía crece en unas regiones de España y no crece en otras, es decir, todo va unido. Pero lo que sí es cierto es que Cantabria lleva algunos años en el furgón de cola. Es decir, tú puedes... crecer, si España crece, la economía de España un 3,2%, parece que un 3,2 dicho así es muy poco, un 3,2 es muchísimo. Es decir, es que si todo lo que ha producido un país durante un año vale 100, todo lo que produce al año siguiente vale 103. Es decir, produce 103, es mucho. Entonces, si la economía del país crece a un 3,2% y hay economías pues, como la de Baleares o como la de Madrid, que crecen un 3,5 o un 3,6, es una pena que Cantabria crezca un 2,3, porque si cada año tú creces menos que los demás, si el paro en España baja en unas cantidades y en Cantabria baja mucho menos que en el conjunto de España, pues te vas quedando. Y eso es un año y otro año y otro año, y yo creo que es un tema que tenemos que hacernoslo mirar. ¿A qué se debe? Pues habrá razones estructurales y razones coyunturales. Estructurales, ¿cuáles son? Siempre las crisis económicas en España han llegado más tarde al norte de España y se ha salido más tarde, por la estructura del modelo productivo. Y aquí ha pasado también, la crisis llegó al norte de España después, y se está tardando más en salir. Pero yo creo que también hay razones que son coyunturales, que tienen que ver con lo que se hace en Cantabria y sobre todo con lo que no se hace. Yo creo que Cantabria ahora mismo no tiene muy claro cuál es el proyecto de futuro de la región, probablemente pues porque hay gente que está al frente de las cosas de esta región y no lo tienen claro ellos o están a otras cosas, y yo creo que eso es muy perjudicial. Es evidente que hace unos días hemos conocido los datos de empleo del último año, ¿no? Del último año, es decir, de octubre de 2016 a octubre de 2017. Cuando en España se crean 500.000 empleos, en Cantabria se crean 1.000. Es decir, es un desfase tan grande que yo creo que es algo que tenemos que hacernos mirar. No podemos perder los trenes. Esta región siempre ha sido una región próspera. Esta región
pues junto con el País Vasco, con Navarra, La Rioja, han sido las zonas más punteras de España. No podemos quedarnos a la cola, ni podemos quedarnos atrás, ni podemos seguir mirándonos al ombligo de lo bonito que es Cantabria y el paisaje que tenemos y el patrimonio arquitectónico tan maravilloso que tenemos y no hacer nada por salir adelante. Yo creo que esta región ha perdido el pulso industrial y tenemos que plantearnos esto. Torrelavega es un ejemplo de ello. Es decir, no, si perdemos el pulso industrial, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que falta un proyecto de región que nos haga creer en algo y que nos haga ver hacia dónde tenemos que caminar si queremos ponernos a salir de la crisis al mismo ritmo que los demás. El turismo está muy bien porque la industria del turismo aporta muchísimo, no solamente a España, en este caso a Cantabria, muchísimas familias, muchísimas empresas, muchísima gente en nuestra región vive gracias al turismo, pero no somos demasiado dependientes de ello. ¿O no, nos están llevando a ello? No, vamos a ver, toda España tiene en el turismo una gran actividad. Estamos hablando de que en España la actividad del sector turístico, el año pasado, por ejemplo, ha habido 6 millones más de turistas que otros años. Es decir, es un dato extraordinario. No, sí, eso está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es que, vamos a ver, quizás otras cosas y Cantabria tiene que tener la apuesta turística también, por supuesto, pero tenemos un problema que es el clima. Nosotros no podemos competir turísticamente como compite Málaga, Alicante o como compite Tarragona. Tenemos un clima que nos hace nos quita competitividad en ese sentido, pero está bien. Ahora, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor por captar turistas extranjeros. No podemos mantener un modelo de turismo en Cantabria que sea el de madrileños y vallisoletanos o burgaleses que vienen a pasar un fin de semana o un puente, o gente que viene 10 días en verano nada más. O sea, tenemos que tratar de explotar otros activos que tenemos para atraer turismo. De todos modos, lo más importante me parece, el turismo está muy bien, por supuesto, pero lo más importante me parece que es entender que a Cantabria le fueron bien las cosas cuando aquí funcionó la economía mixta. Los años 60 y 70, aquí funcionaba la economía mixta, la gente trabajaba en Esniace o trabajaba en Solvay o en Hilaturas de Portolín y tenía ganado en casa, o una zona mía, pues la gente de Argoños, de Escalante, trabajaban en Fensa o en Majefesa y tenían vacas en casa y pescaban almejas. Es decir, eso funcionó muy bien. Hoy en día nadie tiene 3 trabajos, pero el tejido productivo de una región... Hay muchos que no tienen ninguno. Hay muchos que no tienen ninguno. Bueno, hubo una época que la gente para ganar un sueldo en condiciones tenía que trabajar por la mañana en un sitio y por la tarde en otro. Pero bueno, era un modelo. Lo que quiero decir es que aquí tenemos que saber equilibrar bien el peso en nuestra economía del sector primario, que es muy importante, y que tiene futuro, en contra de lo que la gente crea. Tenemos que saber entender que el sector industrial tiene que tener peso, porque siempre lo tuvo en Cantabria. Desde la primera y más temprana revolución industrial en España, Cantabria tuvo un peso industrial, y el tema turístico, el tema servicios, es decir, tenemos que apostar por todos los sectores. No estamos para lujos, no estamos para prescindir de nada. Y el turismo es un valor y es una apuesta que tiene que ser interesante. Lo que no puede ser es que nos ocultemos la realidad y que tratemos de engañarnos a nosotros mismos y hacernos trampas al solitario y autoengañarnos de que el turismo va a compensar la pérdida del tejido industrial de Cantabria. No, tienen que tirar todos los sectores, y de esa manera es como la economía de una región sale adelante. Vamos finalizando ya la entrevista. En estas fechas se están preparando ya en el borrador, con lápiz y papel, los próximos presupuestos de Cantabria. Mira, pues es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Esta región está en todos los indicadores económicos muy por debajo del conjunto de España. En crecimiento económico y en reducción del paro somos los segundos por la cola. Los segundos por la cola, es decir, de las 17 comunidades autónomas estamos el 15, el 14, el 16. Entonces, si la actividad económica está más trabada que en otros lugares, si la recuperación llega más débil y si nos cuesta arrancar, yo creo que es un gran error que el presupuesto que estos días está preparando el Gobierno de Cantabria contenga subidas de impuestos, y además subidas de impuestos a las actividades económicas, porque uno de los impuestos que se sube es el de las transmisiones patrimoniales. Hay viviendas que suben del 8 al 10 y otras transmisiones patrimoniales que suben del 4 al 8. Por ejemplo, un coche.
Si tú compras un coche de segunda mano, antes pagabas el 4% de lo que la administración estimaba que valía tu coche, que esa es otra, porque ellos estiman lo que quieren. Pero bueno, se hace una estimación según unas tablas del valor de tu coche con los años, con no sé qué, y te fijan una cantidad, un valor estimado. Pero bueno, antes pagabas el 4% y ahora vas a pagar el 8%. Es que es el doble. Entonces, si a la economía si la economía está trabada y tú le pones más trabas mediante subidas de impuestos que gravan la actividad económica, pues yo creo que estamos perjudicando claramente Cantabria. A lo mejor no era el momento de subir impuestos, a lo mejor era el momento de manejar mejor los recursos de los que se dispone, y a lo mejor pues hay que pensar que todo lo que queremos hacer, pues todo no se puede. Antes tenías un invitado hablando que me ha parecido muy bien, con sentido común, de que una administración, él hablaba de su pueblo, a la hora de plantear objetivos, instalaciones, servicios a los ciudadanos, pues tiene que saber hasta dónde va a poder mantenerlo, y no puedes querer poner piscinas en todos los pueblos porque no se pueden hacer y porque luego no se pueden mantener. Entonces yo creo que el reto que tiene Cantabria es favorecer la recuperación de la actividad económica, no gravar mediante subidas de impuestos la débil actividad económica que ya hay, porque por ese camino no vamos a salir. ¿Eso puede originar una mayor falta de confianza para aquella posible inversión que venga a nuestra comunidad autónoma? Las subidas de impuestos no son buenas, creo, a veces son necesarias, pero estoy de acuerdo contigo. En este caso, si ponemos más trabas a la inversión, vamos peor. En que la subida de impuestos, claro, cuando hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, años en que la recaudación de los ingresos del Estado bajaba en 40.000 millones de euros y no había manera de sostener las políticas sociales si no se subían impuestos. Ha habido años en que fueron imprescindibles, pero si ahora estamos hablando de que estamos recuperando económicamente el país, ¿cómo es que ahora metemos más impuestos? Es decir, si empezamos a respirar y empezamos a andar, deja la economía crecer y no graves, no ahogues el tímido crecimiento económico que hay. Yo creo que es un gran error del Gobierno de Cantabria plantear una subida de impuestos en este momento, porque yo creo que solo conduce a ralentizar la recuperación económica y a que sigamos un año más a la cola de España en crecimiento económico y en descenso del paro, que es donde estamos, a la cola de España, los últimos de España. Yo creo que esto es de lo que nos tenemos que hacer mirar y pensar si por este camino vamos a algún sitio. Yo creo que no. Yo creo que es un camino equivocado. Muchas gracias. Te quedas con nosotros en la tertulia, ¿no? Sí, encantado. Íñigo Fernández, diputado regional del Partido Popular aquí en Cantabria. Nos vamos a la publicidad y entramos de lleno ya en lo que es la tertulia.